Si les parece, Marcelo, Iván, vamos dando inicio entonces. Sí, por favor. Ok, bueno, buenos días a todos, a tardes en algunas partes, en Argentina y en Chile ya están hacia mediodía. Por acá en Colombia, México, Ecuador y Perú todavía estamos en la mañana. Bienvenidos a este live, la inteligencia artificial en la experiencia del cliente y del colaborador. Hoy nos acompaña un líder con más de 2 décadas de trayectoria transformando el mundo de la tecnología y las operaciones, Marcelo Alberto Génova, CEO para la región sur en Conecta. Bienvenidísimo, gracias por aceptar esta invitación para estar con nosotros y poder charlar respecto a esto de la experiencia del cliente. Un gusto tenerte con nosotros, Marcelo. Gracias, Mari. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que contento de estar aquí y poder compartir con ustedes este momento. Bueno, y también nos acompaña Iván Salas, compañero mío acá en CXO Forum, líder de la comunidad de tecnología en Cali, en una región nuestra en Colombia, y también Country Manager en Argentina. Va a estar conmigo, Iván es un experto también en tecnología, entonces va a estar conmigo apoyándome y acompañándonos en esta charla maravillosa con Marcelo. Iván, gracias por estar acá también con nosotros. No, gracias María Claudia y Marcelo y todos los que nos ven, pues buen día. Gracias. Bueno, para comenzar, vamos a contarles que Marcelo es ingeniero de sistemas egresado de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba. Ha construido una carrera sólida en el sector de servicios de IT y telecomunicaciones con pasos claves por firmas como Movicom, BellSouth y Movistar. Ingresó hace 20 años como jefe de tecnología cuando la compañía aún era Action Line Córdoba, liderando en entonces la evolución digital de la firma en la región, o sea, amplia experiencia en todos estos temas. Vamos a iniciar, Marcelo, conociendo un poco sobre ti, ¿sí? Acá nos gusta en CXO Forum siempre empezar conociendo la persona antes que al ejecutivo. ¿Quién es Marcelo Génova fuera de la oficina? ¿Cómo está conformada tu familia y qué papel juega en tu vida y cómo influye en tu forma de liderar tu familia y esa vida familiar? Bueno, gracias. Gracias de vuelta y buen día a todos. Bueno, Marcelo es mi nombre. Mi familia, mira, somos cinco en casa. Estoy casado hace 25 años. Qué bien. Tengo tres niños, bueno, no tan niños, 22 años mellizos y una hija de 20 años. Lamentablemente, uno de mis hijos ya está estudiando lo mismo que yo, está en tecnología, va a sufrir lo mismo que yo. Eh, Luciano Máximo está estudiando energías renovables que nos va a ayudar porque todo lo que es IA, lo que vamos a hablar hoy, está consumiendo mucha energía. Va a ser el balance de lo que consume energía. Y mi hija Constanza que nos va a salvar porque va a ser psicóloga, así que nos va a salvar de todas estas locuras que tenemos. Juego al golf, que es mi cable a tierra, y así empiezo. Y empecé hace 20 años, como lo dijiste bien vos, empecé hace 20 años a trabajar en este rubro, tecnología, me hace sentir viejo. Me mantiene entretenido porque es algo que viene cambiando hace mucho, así que bueno, esa es mi presentación. Matrimonios largos, 20 años con Conecta, 25 de casado, o sea, tenemos eso en común, nos gustan los matrimonios largos. Largo, exactamente. Yo creo que, igual que la carrera, mi matrimonio siempre ha sido un constante crecimiento, cosas nuevas, nos ha ayudado, igual que la familia, los hijos, y hago esa equivalencia a lo que me preguntabas al principio entre familia y relación laboral, es como que tenés que mantener siempre activo, cambiando, tener que ser curioso, investigar nuevas cosas. Y mi familia me ha ayudado a sobrellevar mi trabajo y mi trabajo me ha ayudado a sobrellevar mi familia. Trato de compartir las buenas cosas de ambos mundos y trato de que las malas cosas no se mezclen. Qué bien. Además, tener mellizos yo creo que ya es todo un reto, ¿no? Ya, totalmente un reto. Después, una niña, pero sí, bueno, es un lindo reto, la verdad que son de los retos divertidos. Qué bien, qué bien. Bueno, y llevas todos estos años que hablamos liderando estos procesos de transformación tecnológica, pero ¿cuál sería ese momento que tú dices fue el que hizo un antes y un después en esta carrera que has realizado como CIO?
Eh, Como te decía al principio, hubo muchos cambios y la empresa donde estuve, donde estoy actualmente, ha cambiado. Empezamos en Córdoba, saltamos a Córdoba, la segunda ciudad del país de Argentina, saltamos después a otras ciudades, después saltamos a otros países, entonces siempre fue entretenido y fue cambiante. Pero el gran salto fue en pandemia. En pandemia, para mi carrera y para nuestra área, fue un antes y después. Previo pandemia era un área de soporte. No llegábamos a ser core del negocio, pero era muy importante, sigue siendo muy importante. Creo que en pandemia demostramos de que somos más que un área de soporte, somos aliados al negocio. Sin tecnología no existe negocio, obviamente sin negocio no existe tecnología. Entonces, si me marcó un hito en mi carrera y en la empresa, fue la pandemia. Nos transformamos de un área de soporte a ser un área de, de negocio junto con el negocio, un área estratégica. Área más estratégica, de acuerdo. Creo que esa es la evolución que ha ido teniendo el área de tecnología en las diferentes organizaciones, como dices tú, de verse como un gasto, como la que molesta, la que siempre pone algún problema o le complica la vida a los demás, a ser un área estratégica. Y un gasto caro, porque dentro de los gastos de, por lo general, la compañía, las áreas de IT se llevan un porcentaje bastante alto del gasto, entonces hay que dejar de verlo como un gasto, sino un aliado estratégico. Un aliado estratégico. Así es, de acuerdo. Muchos de los que están acá con nosotros, Marcelo, conocen a Conecta, otros no, pero probablemente no todos dimensionan el alcance que tiene la compañía. ¿Qué es hoy Conecta y cuál es ese propósito de transformación en la experiencia del cliente que tienen ustedes? Bueno, es verdad, me da conecta, todavía nos cuesta que nos vean como una empresa en algunos lugares. Nos asocian mucho con la atención al cliente, exclusivamente como la atención al cliente, como una tercerizadora de procesos de negocio, hasta que nos están empezando, salvo en algunos países que Conecta nació como una empresa de servicios digitales. Poco a poco estamos tratando de transformarnos. Somos 120.000 empleados, para que te des una idea de la envergadura que tiene Conecta. Yo estoy en el scope de Cono Sur, de la región Cono Sur de América. Poco a poco todo ese valor que fuimos adquiriendo como experiencia y como expertos en Customer Experience, en experiencias y en valores de negocios de las compañías, de nuestros clientes, estamos transformándonos en ser digitales apoyados con todo ese conocimiento en negocio. Si me decís hoy compañía global, experta en negocio, experta en Customer Experience, transformándonos en plena transformación, aprovechando todo ese conocimiento en inteligencia de negocio. Excelente. ¿Qué piensas tú, querido Iván? Marcelo, nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros estamos desde CIESO Forum precisamente ingresando en Argentina con Conecta. Ya veníamos trabajando de años anteriores con Chile, con Colombia y con Perú, pero ahorita estamos llegando precisamente a Argentina. Eh, de- yo quisiera preguntarte, Marcelo, ¿cuáles son las expectativas de de los clientes durante los últimos años? Que conozcas el negocio, primer punto. Quiere que seas aliados de ellos, de nuestros clientes. Quiere que sus clientes, los clientes de nuestros clientes, los tratemos como si fueran clientes nuestros. Somos expertos en el negocio, quiere que empaticemos con ellos y que los acompañemos en ese proceso de transformación. Hoy todas las compañías están en un proceso de transformación, necesitan poder descargar en nosotros como aliados y que los acompañemos en las experiencias de sus empleados. Tenemos experiencia con otras compañías, entonces aprovechamos esas experiencias, somos como una multicompañía, no tenemos qué nos juega a favor y qué fue lo que divertido en toda esta carrera que tuve, que cada empresa, cada cliente que tenemos es un mundo distinto. Entonces fuimos aportando en distintos verticales experiencia. En algunos son iguales, la atención al cliente por lo general es igual, la cobranza es igual, las ventas igual. Entonces tenemos ese expertise que tenemos. Lo que buscan los clientes es que los acompañemos con nuestra experiencia de experiencia al cliente, valga la redundancia. Marcelo, tú como CEO de toda la región Cono Sur,
¿qué nos dirías de cuál es su principal desafío? O sea, ¿qué significa liderar la tecnología en una empresa de billones de interacciones, que todo depende de, y de forma segura que dependen de ti y de tu equipo, de una forma que tiene que ser continua y totalmente consistente? O sea, ¿cuáles son esos Lo- desafíos grandes que tienes tú en todo el Cono Sur? Mira, un poquito lo dijiste vos, esperan que la tecnología sea segura, que esté disponible, que sea escalable. Ya es un commodity eso. Eso de por sí se tiene que dar desde las áreas de tecnología. El próximo paso, el próximo desafío que tenemos como CIO, como director de tecnología, y el que trato de transmitir a todo el equipo es que seamos aliados del negocio. No podemos descuidar, lamentablemente, cuando funciona todo, cuando está todo disponible, cuando es seguro, no es noticia. No podemos descuidar eso. Somos noticia cuando no Cuando pasa, algo falla. cuando algo falla. Entonces tenemos que recalcar que no se sepa de nosotros en esa capa, ya es una buena noticia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener todo estable para poder aliarnos al negocio y darle desde nuestro lado la experiencia y la escalabilidad para que el negocio crezca tranquilo, ¿no? Busca en nosotros innovación, traer nuevas tecnologías y seguridad ante todo. Marcelo, sabemos que la tecnología va a millones, o sea, son demasiadas cosas que están saliendo en todas partes, pero ¿cómo haces tú para equilibrar la innovación, esa continuidad operativa que estábamos hablando ahorita y y la ciberseguridad? Es buenísima esa pregunta. Eh, por un lado, tenés que diseñar procesos o plataformas o tecnologías que sean escalables, que sean seguras. Y por otro lado, tenés que tratar de armar en ambientes controlados pilotos, pruebas para que el negocio pueda evolucionar. Entonces, mientras una parte del equipo se encarga de mantener toda esa estabilidad, escalabilidad, otra parte del equipo, que a veces cae en el área de tecnología, otra cae en el área de innovación, muy cercana al negocio, es que jueguen, que prueben en ambientes controlados y una vez que tengan definidos esos pilotos o esos procesos digitalizados, pasarlo a producción con algo escalable. Entonces, es un doble juego. Tenés que ser rápido para innovar, pero por otro lado tenés que ser lo suficientemente estructurado, riguroso. O sea, tenés que tener un sistema de gestión que te vaya apoyando todo eso. Ahí es donde está el verdadero eh, challenge, desafío, donde tenemos que actuar nosotros. Ser rápido, pero a su vez tenemos que ser seguros y controlados. Muchas gracias. Marcelo, o sea, ¿ahí qué haces? ¿Hay una metodología? ¿Se siguen unos pasos? ¿Qué se debe tener en cuenta? Eh, Nosotros nos ayudó muchísimo tener certificaciones. El ISO 27001 te da una forma de pensar. ISO 42001 te da la misma sistema de gestión, pero para inteligencia artificial. O sea, tenés que ser muy metódico. Tenés que tener una base bien estructurada, tenés que tener áreas de proceso, que por suerte en mi caso está, áreas de mejoras de proceso, tenés que tener áreas de tecnología y tenés que tener áreas de seguridad. Y por otro lado, tenés que tener áreas de innovación que vayan probando, que vayan haciendo. O sea, tenés que ser metodológico y rápido al mismo tiempo. Sin un proceso, sin un sistema de gestión, no podés tener continuidad en el tiempo. De acuerdo, creo que eso es bien, bien importante. Iván, Bueno, ¿por qué no hablamos de la inteligencia artificial sí, agéntica? ya que estamos entrando a temas técnicos, empecemos, Marcelo, a entender qué es la IA agéntica. O sea, Eh, para nosotros como venimos trabajando muchísimas empresas todavía, una manera sencilla de entenderlo es chatbots tradicionales que parece que contestan a un proceso automático que es como un guión totalmente rígido. bueno, Y lo- tal cual, lo dijiste así. El chatbot tradicional podríamos compararlo con el famoso pretendedor IBR. Tiene una entrada y una respuesta o posibles respuestas. Eso es un chatbot tradicional.
Después viene el próximo paso, que es la IA generativa, donde vos le das una entrada y este modelo de inteligencia artificial te puede responder algo. Siempre dentro de un contexto. La evolución es la IA agéntica. Quiere decir, ya no le das una entrada y una salida, sino que le das un objetivo, le das un entorno para que trabaje, un objetivo, una meta, y le das una entrada. Automáticamente, ya este sistema no es que te da una respuesta sobre la pregunta que hiciste, sino que ya tiene que hacer una planificación, tiene que ejecutar pasos, tiene que ver si ese objetivo se cumplió con los pasos y si no se tiene que readecuar. Esa es la gran diferencia. Antes era una entrada con una salida, esté bien o esté mal. Ahora es una entrada, la IA agéntica tiene un objetivo que cumplir y ya solo tiene que empezar a medirse, ver, tratar de encontrar una solución, medir su resultado y volver a intentar nuevamente si es que necesita. No sé si fui claro con la idea. Es muy conceptual, pero la idea básicamente es esa. Pero si yo entiendo bien, lo que tú dices es que se adapta como a la situación, ¿sí? Entonces, si digamos alguien tiene una urgencia o le cambia el contexto durante la conversación, ¿cómo se adapta esta inteligencia artificial? El contexto vendría a ser la primera parte, que es lo más fácil. Vos tenés una situación, vayamos a un ejemplo que vivimos día a día nosotros con atención al cliente, ¿no? Ingresa una persona, puede ser por un canal digital, un canal de voz, la persona plantea un problema, el agente trata de buscar una solución y el contexto sería toda la información que cuenta la gente, el historial de ese cliente, ese usuario que se conectó, los productos que tiene conectado, las interacciones previas y el problema que tiene en ese momento. Ese vendría a ser el contexto, ¿no? Eso es fácil, relativamente fácil si tenés todas las herramientas, toda la información disponible. ¿Dónde está el desafío? Es en detectar si cambia ese contexto en la mitad de la llamada. Nunca en una llamada o en una comunicación te va a decir algo, cambia el contexto, a partir de ahora quiero otra cosa. Tenés que tratar de encontrar patrones que te digan, me está preguntando distintas cosas, se está extendiendo más de la llamada lo normal, más del tiempo normal. Entonces, esos son patrones que te pueden llegar a decir que está cambiando el contexto. Y ese es el momento que un agente puede cambiar su objetivo, es pasárselo a un agente humano. Entonces, es fácil tener un contexto, es mucho más difícil y más desafiante tratar de entender que cambió el contexto en mitad de una interacción. Hay una diferencia importante entre automatizar un proceso y realmente construir una organización verdaderamente inteligente con esta inteligencia artificial, valga la redundancia, ¿sí? Totalmente, porque automatizar un proceso, existían hace muchos años que ya existen herramientas para automatizar procesos, ¿no? Agarro un proceso, lo dibujo, lo describo y lo trato de automatizar sin poner ningún valor agregado. El segundo paso sería, ¿cuál sería el segundo paso? Es usar inteligencia artificial para que me ayude a redefinir ese proceso. Es el primer punto. ¿Tiene sentido que lo sigamos haciendo el proceso? ¿Lo podemos acortar o lo puedo descartar directamente? Entonces, ese es el primer paso evolutivo de pasar de una automatización a una mejora de proceso con inteligencia artificial. Y el tercer paso es que ya ese proceso no lo hagan humanos, sino que ya lo haga un agente exclusivamente. Primero lo mejoré, lo redefiní y lo hago un agente. Y a lo mejor ese agente necesita de otro agente para otro proceso porque vienen concatenados. Entonces, ahí donde nace, ahí empieza el desafío. Realmente ahí donde empieza la magia, si se quiere. Empezamos de automatizaciones de procesos y terminamos en una organización agéntica, donde ya los procesos están optimizados y van evolucionando continuamente. Necesitar pasarle esa comunicación al humano, según te entiendo, sino que ya definitivamente se lo pasa a otra inteligencia y van a poder entre los dos. Correcto. Tendrás distintos agentes, uno que sea especialista en entender a la persona, otro sería especialista, una vez que le entendió, le pasaré a un agente, uno a lo mejor es experto en cobranza, otro es experto en venta y otro en resolución de servicios técnicos. Cuando no puede resolverlo por sí solo, trata, intenta, bajo un parámetro de hasta acá puedo llegar en este tiempo y después lo paso a un humano. Entonces ahí están coexistiendo humanos y agentes de inteligencia artificial.
Entonces, mire, Marcelo, de la inteligencia artificial y la humanidad, ¿cómo la ves? Cada uno en su rol, cada uno en su rol. Me parece que está bastante claro, si bien cada vez nos está amenazando, parece amenazante todo estos avances que está habiendo, pero cada uno en su rol. A ver, por ejemplo, lo que es, si tengo mucho volumen de información, tareas repetitivas, no tiene sentido que se los demos a un humano. Entonces, saquemos toda esa parte pesada, repetitiva, de grandes volúmenes, que necesita muchos cálculos, y lo saquemos al humano. Lo dejemos la parte más humana al humano, valga la redundancia, ¿no? Iván, ¿qué opinas? Marcelo, una pregunta. ¿Qué ha cambiado tanto en los agentes que tú dirías que hace 2 años no lo hacían? Eh, Antes se entrenaban y solamente resolvían ciertos temas. ¿Mm? Hoy no solamente te resuelven ciertos temas, sino que ya tienen el próximo paso, planifican. Hoy ya razonan, que lo que es razonar es, toman un cuestionamiento, un problema, un requerimiento, razona y planifica, que antes no lo hacía, antes te decía, tengo esta respuesta, probabilísticamente esta pregunta es esta respuesta. Hoy te razonan, te arman un plan para poder llegar a la solución o la meta que vos elegiste. Esa es la gran diferencia que tiene. Y atrás de eso tenés la tecnología. Más poder de cómputo, más modelos. Hoy el lenguaje natural te lo entienden perfectamente. Hoy hablan, parece que estuvieras hablando con un humano. Yo creo que la gran diferencia está evolucionando, ¿no? Sí. Y esta misma pregunta me la hubieras hecho hace un año, capaz que te hubiera dicho ChatGPT es bárbaro o ChatGPT es otra cosa. Y hay modelos para cada cosa, diseñados para cada cosa. Es impresionante cómo está evolucionando año tras año, ¿no? Mes tras mes, te diría. Marcelo, y a lo que perdón, Marcelo, y a lo que estamos hablando sobre cómo hace la IA para comprender el contexto. Digamos que ya sabemos que él entiende todo el contexto, pero ¿qué pasa si el cliente está molesto? Si hay una urgencia, ahí qué están haciendo para adaptar. Eh, los mismos, tenemos modelos para todo, ¿no? Existen ya modelos que los cual podemos utilizarlos. Son modelos de pago, podemos bajar modelos y entrenarlos para nuestra necesidad. Eh, y lo bueno que tiene esto es que cada modelo ya es especializado en algo. Hay modelos para entender el lenguaje natural. Una vez que lo entendió, lo puede pasárselo a otro agente que tiene otro modelo, que es para una resolución, o atención al cliente, o para servicios técnicos. O sea, hoy es tan grande la información que contamos que podemos entrenar a modelos con cualquier tipo de problemática que sea, con cualquier tipo de vertical problemática. Eso es lo que tenemos de diferencia de lo que eran otros años, eran muy generalistas. Hoy están exclusivamente en ciertos servicios. Marcelo, desde tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre automatizar tareas, como lo hablamos al principio de los bots, y construir una organización verdaderamente inteligente con IA? Un poco lo había dicho, automatizar tareas es agarrar pasos repetitivos, tal cual como están, sin cuestionarlos. Eh, RPA, pues. un RPA, un RDA, exclusivamente. Entro, respeto un flujo de trabajo, capaz que no sirve para nada, pero es automatizar algo que ya existe. Eh, Sociedad agéntica vendría a ser esto, cuestionar este proceso. Eh, Puede ser hasta con mismo IA, que te ayude a automatizar ese proceso. Y el tercer paso es decirle a IA, tengo este proceso o tengo todo este entorno, ayúdame a diseñar procesos nuevos. Tiro la automatización del proceso y ya le doy a un agente que me ayude a diseñar del punto a punta. No le muestro cómo llego, le muestro el final y le doy los datos que tengo en principio. Esa es la gran diferencia. ¿Quedarán cosas automatizadas de la vieja escuela? Seguro, porque hay cosas que no van a cambiar, son muy simples. Tenemos que buscar que atender lo que es volumétrico o repetitivo sea de la manera normal. Todo lo que ya tenga, donde podamos buscar un plus, vayamos con un agente. Marcelo,
personas como yo, realmente a mí me pasa mucho que cuando tú tienes esta experiencia con estos chatbots y todo, como que llega un momento que dices, páseme a un humano, ¿sí? ¿Cómo manejan ustedes eso? ¿Cómo desde Conecta, cómo hacen para que realmente uno se sienta bien y no llegue a ese punto de decir, páseme un humano? Sí, es buenísimo eso. ¿No? O que Eh, no encuentra ni siquiera la opción de que le pasen a un humano. Exacto, o no encuentras ni siquiera la opción de que te pase el humano, sino que todo el tiempo es con él y sientes que estás en un loop que no avanza, que no te entiende. Como era el IBR anterior, que lo que hacían el Ujú. IBR te buscaban 5, 6, 10 opciones y hasta después te confundías con el IBR. Nosotros en tecnología somos expertos en tecnología, ¿no? Pero no somos expertos en atención al cliente, ni nosotros de tecnología, ni en la experiencia del cliente. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos gente experta en experiencia del cliente y gente experta en tecnología. Diseñamos los procesos a nuestro entender, cómo son escalables, cómo son seguros, pero después les pasamos de la parte de negocio los que realmente saben. Tenemos áreas especializadas en atención al cliente, que tienen experiencia del cliente, que son los que nos prueban nuestro sistema. Ellos se ponen en el lugar del cliente y tratan de forzar y tratar de buscar si sienten esa frustración que vos decías. Eh, la única forma de poder armar un chatbot o un agente que atienda a un cliente tiene que ser del lado del negocio, no del lado de tecnología. Yo tecnología te lo voy a hacer que funcione bien, que sea escalable, que sea estable, pero El el que lo problema es tiene que que no falle. diseñar y que no falle, pero el que lo tiene que diseñar no es de tecnología, es del negocio. O sea, eh, la tecnología habilita la capacidad y el negocio define la experiencia. Eh, son totalmente distintos, pero tienen que estar juntos trabajando. O sea, Y así lo básicamente haces con tus clientes, ¿sí? Así lo hacen con los clientes. no hay proceso que no esté interviniendo el área de experiencia, el área de negocio y el área de tecnología juntos. O sea, si lo vemos como silos, como pilares, va a fracasar. Sí. Eh, entonces, para mí, el punto es ese. La tecnología habilita la capacidad y el negocio define la experiencia que tiene que tener el cliente. Aquí tenemos ya una pregunta a raíz de esto que estamos charlando. No sé si la dejamos al final, Marcelo, o quieres que la vamos respondiendo de una vez. Como ¿Qué quieran, dices, Iván? compañeros. Dale, dale, vamos con la ¿Qué pregunta. dices, Iván? No, si la tienes, leámosla de una vez, porfa. Listo. Pues Luis nos pregunta, muy buenos días, una pregunta conceptual. Quiero ver si estoy claro. Para que sea agente, tiene que tener la combinación del uso del LLM vía un prompt con un programa de al menos una línea de código que quizás invoca o envía ese prompt de forma programática y, y no de manera interactiva, imputada manualmente en la caja de prompts o de contexto. Es decir, si todo es construido, configurado dentro del GUI humano de un LLM, GPT, Cloud, etcétera, entonces no es agente correcto. No sé si se entendió. Sí. Sí, pero una cosa no quita la otra. Un agente puede. LLM es un modelo para poder entender el lenguaje natural, ¿no es cierto? Una cosa no quita la otra. Puede ser un agente que entienda el modelo, que entienda el lenguaje natural y se lo pase a un agente ya con los requerimientos que tiene. O sea, una cosa es un modelo y otra cosa es un agente. Un agente tiene un contexto, tiene una entrada y una salida. El agente no puede tener un modelo de LM asociado. O sea, son dos cosas distintas. Una puede ser complementaria de la otra. No sé si fui claro con la respuesta. Ok. Iván. Marcelo, pensando en precisamente en todo eso de los cambios organizacionales para que sean verdaderamente inteligentes, ¿qué consideras que debemos cambiar en las empresas nuestras a nivel de cultura, de datos, para llegar a esa frontera? Porque es que eh, por lo menos los que me prestan servicios a mí todavía no la han cruzado. Yo creo que todavía no estamos llegando allá. ¿Qué están haciendo ustedes para ayudar a cruzar esa frontera y realmente poder tener unos servicios más amigables con los clientes? Eh, a ver, primero, que no traten de poner
tecnología por per se. Entendamos cuál es tu propuesta de valor como empresa, ¿no? Apuntemos a conocer cuál es tu negocio, cuál es tu propuesta de valor como empresa, y apóyate siempre con alguien que conozca tu proceso. Eh, no vayas con alguien que conozca tecnología solamente porque no conoce tu negocio. Entonces, lo primero que haría yo es conocer dónde querés mejorar, cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu negocio, y ahí empezar a trabajar sobre esa parte. Marcelo, ¿nos podrías compartir algún caso específico donde se haya visto esto, precisamente esa mejoría simultáneamente en la experiencia del cliente y del colaborador con la IA? Eh, sí, te puedo dar un par de ejemplos. Eh, sí, a ver, te doy un ejemplo concreto. Nosotros tenemos un sistema desarrollado que se llama Epiron, que es un sistema para atención al cliente a través de canales digitales, pues, a través de WhatsApp, SMS, Telegram, Instagram. Eh, y un poco la pregunta que me hacías hace un rato. El cliente, cuando le envía un mensaje al colaborador, el colaborador, en nuestro caso, recibe todas las interacciones anteriores que tuvo. Recibe un resumen, eso lo hacemos con IA, hace un resumen de todas las comunicaciones que tuvo, quién es el cliente que se está comunicando, qué problemas tuvo anteriormente, qué productos tuvo, entonces le da de un pantallazo rápido, le está mejorando la experiencia del colaborador. ¿Por qué? Porque no tuvo que salir a recorrer y buscar todo el contexto. O sea, y a su vez le estoy mejorando la experiencia al cliente. ¿Por qué? Porque cuando llega el cliente no le tenés que preguntar qué problemas tuviste, con qué te comunicaste, cuáles son tus productos, qué necesidades tenés, qué problemas tenés. Entonces ahí estoy mejorando en el mismo tiempo, con la misma herramienta, estoy mejorando la experiencia del empleado, porque el empleado ya tiene tiene todos los datos necesarios para contestarle y hasta una posible respuesta. Eh, y el cliente, porque no le tuvo que preguntar nada. O sea, casi seguro, o la idea es que cuando llegue al colaborador tenga toda la herramienta para solucionárselo, si no es que se lo solucionó antes. Y otro ejemplo te voy a dar, esto por un canal digital, con el caso de canales de voz, es algo similar. Si el cliente por algún motivo no pudo resolver su consulta con el callbot, con el agente que lo atendió de inteligencia artificial, cuando pasa al agente, le va a llegar también con el historial de lo que habló, le va a dar un resumen de lo que habló y le va a ir cargando la información en pantalla siempre y cuando tengamos la posibilidad de cargar en el CRM de nuestros clientes la información del cliente. Entonces ahí estoy mejorando al empleado porque ya le doy todo servido si se quiere y al cliente que no tiene que volver a explicar. Entonces ahí estamos mejorando ambas experiencias, la del empleado y la del cliente. No sé si fui claro con el ejemplo. Sí, 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 excelente. sí, de acuerdo. Te preguntara si en algún caso específico que nos dijeras, mira, lo hemos aplicado en banca, lo hemos aplicado en retail, en empresas de consumo, empresas de servicio. O sea, esto aplica en cualquier tipo de industria. Aplica en todas las industrias, en todas las industrias. Lo único que te cambia, y un poco de lo que hablamos al principio, es que el agente, eh, para entender el lenguaje natural, es único y es el mismo. Nada más que está entrenado para un tipo de vertical. El contexto de atención al cliente es muy similar. Los clientes tienen los mismos problemas, las mismas consultas, las mismas inquietudes, pero haces un tuning ya de un vertical en particular, si es de banca, si es de retail, si es de salud. Esos son los pequeños cambios, pero no hace falta, el lenguaje natural ya lo aprovechaste a la gente, el de interpretar las distintas interacciones previas ya lo conoces, solamente tenés que especificar en cuál. Pero la base es la misma, porque el proceso es atención al cliente, ¿no? Ok. Acá hay una pregunta de Víctor que dice, ¿pedirle la opinión entre el matrimonio IA con RPA hace sentido? ¿Le ve potencia? ¿Me repetí la pregunta? ¿Pedirle la opinión entre el matrimonio de la IA con RPA hace sentido? ¿Le ve Sí. potencia? Sí, sí, totalmente. El RPA vendría a ser la automatización a la vieja usanza. Tenías procesos muy, eh,
muy rígido básicos. y tenías que contemplar todas las posibles alteraciones o flujos de trabajo en un proceso. Con IA podés dejarle a la IA una parte del proceso. Ingresa, en vez de hacer un montón de condicionantes, le decís a la IA, de todos estos condicionantes, ¿cuál es la mejor ruta para hacerlo? Es el matrimonio perfecto. Automatización, el próximo paso es automatización con IA. Es la evolución de la automatización antigua. Marcelo, entremos ahorita a un tema un poquito más delicado, diría yo, que es donde, digamos, que está muchísima preocupación a nivel mundial, y es la IA agéntica. Efectivamente puede resolvernos miles de tareas por segundo. Correcto. Tenemos todo el poder de cómputo disponible, pero entonces, ¿dónde trazamos la línea? O sea, ¿en qué momento definimos que el humano no es irreemplazable en esa agéntica? Eh, eh, lo primero que hago es volumen, es algo repetitivo, requiere mucho cálculo. Listo, va del lado, trazo la línea, va del lado de la inteligencia artificial agéntica. Ya no. Pongo en riesgo, empiezo a ver riesgo financiero, riesgo ético, eh, distintos tipos de riesgos. Ahí, o necesito mucha empatía con el cliente, ahí ya se lo dejo a un humano. Entonces, ¿qué es lo bueno? Saque toda la carga pesada de trabajo que tenía antes un humano y se lo doy a un humano. Entonces, claramente, cuando veo riesgo, cuando hay algo, salud, riesgos legales, se lo dejo a un humano, obviamente apoyado con la parte agéntica, ¿no? Es un complemento. No, y además, seguramente le ayuda muchísimo a resolver todos esos casos que son frecuentes o más repetitivos y que ya la IA tiene inteligencia para decidir. Y ahí entonces lo que es más delicado, pues ahí sí se lo escalas al humano. Es Así que es como... no veo a la IA tomando esas definiciones de humano, y me parece un desperdicio poner a humanos tratar de hacer cosas repetitivas. O sea, eh, lo, lo que es volúmenes de datos grandes, lo que requiere cálculo, todas esas cosas se las saco al humano para que se dedique realmente a lo que sabe, ¿no? A hacer de humano, a buscar problemas, a resolver problemas, a empatizar con otros humanos. Es una ayuda, ¿no? No veo una cosa sin la otra. Como que no delegarías nunca a la agéntica. Quiero delegaría, si tengo que dar una respuesta de vida o muerte o conlleva un riesgo económico, o no se lo delego a una IA, eso se lo delego a un humano. Le daría a la IA que le proporcione al humano todos los datos necesarios para que tome la decisión. Excelente. Si la IA toma decisiones, porque digamos que está hecha para eso, y comete un error, ¿de quién es la responsabilidad, Marcelo? O sea, esa parte como legal o ética, digámoslo, de tomar estas decisiones, ¿de quién sería la responsabilidad ahí? El que diseña. Siempre el dueño del dueño del proceso que desarrolló la IA es responsable de las decisiones que tome la IA, igual que cualquier sistema. No podemos justificar de que ha sido la IA la que tomó una decisión y por eso hubo un problema. Eh, para eso tenés que tener un sistema de gestión, definir bien el contexto, definir bien hasta dónde va a llegar la IA y hasta dónde puede tomar una decisión la IA. Decisión. Ujú. Ahí está el secreto de hacer un buen sistema de gestión de IA, y un buen proceso. Tenés que definir los límites, los guardrails necesarios para que cuando pasen estos umbrales o de incertidumbre o de riesgos, se lo pase un humano la decisión. Pero nunca una IA puede tomar decisiones que puedan poner en riesgo vida, financieramente, legales. O sea, la responsabilidad del que Decía, diseña.
decía algo acá que me parece que va como muy con lo que yo te estaba preguntando, y que dice, una de las cosas importantes de tener en cuenta en las empresas reguladas es tener las empresas reguladas y las leyes de cada país. Hay países de América del Sur que son súper complicadas para mantener los riesgos y la velocidad de implementación de los agentes IA, como que hay un freno importante. ¿Tú lo sientes así, Marcelo? Y la IA, a ver, el tema regulación a nivel de país, en todos los países, bueno, nosotros que somos en Latinoamérica, las regulaciones van muy lerdas, muy lerdas. Eh, y más en este tema de IA que está avanzando muchísimo. Hoy vemos que de un mes a otro sacan un modelo que duplicó las capacidades anteriores. Entonces ya no existe la posibilidad de poder regular sobre la IA 100%. Tiene que haber un marco de control eh, y tenés que empezar a asumir riesgos, ¿no? Pero sí, es muy difícil. Los países no están regulados completamente. En el caso nuestro, estamos certificados a nivel compañía de 42001, que es el sistema de gestión de inteligencia artificial. Y cuando tenemos una serie de cuestionamientos antes de tocar algún proceso en IA, empezamos a ver si le vamos a dar una respuesta al cliente, si manejamos datos personales, si manejamos datos privados. Cuando tenemos todos esos datos, pasan por compliance, pasan por el departamento de GNA, recién para poder implementar algo. O sea, tiene que haber un buen sistema de gestión que se adapte a las regulaciones de cada país, ¿no? Por ejemplo, en Chile, que yo tengo a cargo, está empezando lo que es gestión de datos personales. Entonces, cualquier información tiene que pasar por el área de compliance antes de ponerlo en producción. Ok. Marcelo, aquí tengo una pregunta de Luis Ángel Rodríguez. Nos dice, hablando de viejas usanzas, antes los WhatsApp bots eran determinísticos, tipo case, es decir, un número determinado de opciones y al elegir una, otras opciones, etcétera, en una cascada de decisiones. Hoy hay chatbots de WhatsApp que pueden ya no tener esa configuración o programación determinística porque eso se puede sustituir por el uso de un modelo LLM. ¿Es correcto? Hasta aquí sería el front. Ahora, si uso un LLM, la pregunta es, ¿cómo conecto el front con el back office? Digamos lo que voy a leer o escribir a la base de datos del sistema back office. Bueno, ahí nombraste dos cosas. Primero, el canal, que es el WhatsApp. Es la puerta de entrada que estás entre comunicación entre lo que va ahí para atrás, el sistema agéntico, y el usuario que está comunicando. Primera puerta de entrada. Segunda puerta, ya tenés un agente, un LLM, te reconoce las distintas preguntas. Ese LLM tiene una base de conocimiento que te puede responder, que puede estar dentro de WhatsApp. El WhatsApp te ofrece, Meta te ofrece un LLM y ya después tenés que tener un sistema atrás que te resuelva la problemática. Eh, ¿Cómo lo conectas? Hay miles de formas, a través de API, hoy hay conceptos de MCP para poder interactuar, pero la comunidad es muy técnico, ya vendría a ser muy técnico. Pero estás definiendo el punta a punta, el canal desde el cual te vas a comunicar y el backend, que puede ser otro agente o otro LM que tengas ahí atrás de eso. Gracias, Marcelo. Por Sí, Mira que yo favor. hablando de también este tema de las regulaciones, hay otro comentario ahí, Iván, de Alfredo Alba, para que lo... dice correcto, pero para casos, por ejemplo, de empresas financieras, existen leyes donde la IA son temas de riesgo alto. Revisa, por ejemplo, la ley peruana más que el 42001, la gestión de riesgo y las exigencias locales. En Perú tenemos 27001, ley de datos personales de ella, pero aún así es súper complicado. Implementación de agentes IA versus tener todo revisado, gestión de riesgo, cambios importantes, enviarlo al regulador para su aprobación, etcétera. O sea, no hay Bueno, una facilidad realmente en esos cada países. país y cada vertical. Yo le agregaría que la complejidad es cada país y cada vertical. Algunos países no dejan que se saque información fuera del mismo país.
Entonces tienes que montar tus modelos dentro del país y en algunos casos, más para las empresas financieras, todos tus modelos tienen que estar alojados dentro de tus oficinas. O sea, no podés ni siquiera sacarlos de tu oficina. El 42.001 te va a dar un marco de gestión, cómo tenés que tratar con un sistema de gestión de inteligencia artificial. El 27.001 es más de continuidad de negocio. No de continuidad de negocio, sino de seguridad de la Seguridad. información. De seguridad, Eso. exactamente. O sea, no hay ninguno, salvo el PCI, no tengo algún otro norma en el medio que sí te habla y te hace un test de lo que tenés implementado. Los otros son marcos y son sistemas de gestión, el 27.001, el 42.001. O sea, tenés que tratar y por ahí es bueno tener empresas que te hagan la traducción de la regulación ley con lo que realmente vos podés implementar tecnológicamente. Es buenísima la pregunta porque está cambiando. No hay, la regulación va por detrás de lo que avanza la inteligencia artificial, o sea que es un tema de verlo todos los días, ¿no? Marcelo, volviendo un poquito más al tema del relacionamiento y digamos que del tema que nos compete y es sobre todo el tema de la empatía que necesitamos que la IA agéntica nos dé, porque así como los bots hoy en día vienen a hacer interacciones muy frías, Sí. entonces de lo que has vivido en Conecta, ¿cómo puede esa tecnología ayudarnos, pero precisamente para ofrecer experiencias más humanas y más empáticas? Tener al lado de la persona que diseña el proceso alguien de experiencia. En nuestro caso, se incorporó a nuestro equipo Graciela, que siempre ha estado del lado de calidad y de experiencia del cliente. Entonces, algo, antes que salga a producción cualquier cosa, pasa por el área de ella. O sea, siempre al lado del negocio tiene que estar la gente de experiencia. La que pruebe antes de salir tiene que estar la gente de experiencia, la gente de negocio. Lo que decía al principio, nosotros facilitamos la capacidad y la tecnología, pero la gente de negocio y la de experiencia es la que le da ese toque humano y empatiza con el cliente. O sea, no hay un proyecto donde no intervienen todas esas áreas. De acuerdo. Hablando ya un poco del tema de ya de liderar este tema de la inteligencia artificial en los diferentes equipos, organizaciones, ¿qué competencias consideras tú, Marcelo, que debe desarrollar un líder para convivir en sus equipos entre, obviamente, la parte de las personas y la parte de la inteligencia artificial? Bueno, está buena la pregunta ahí. Tiene que saber comprender las posibilidades de la inteligencia artificial. Primero, saber hasta dónde llega la inteligencia artificial y dónde pueden intervenir las personas. Eh, Tiene que tener muy fuerte capacidad de gestión del cambio. O sea, cuando vamos a implementar inteligencia artificial en una empresa, el líder tiene que saber que hay mucha gente que va a estar resistente al cambio. Entonces tiene que tener un alto skill de capacidad de gestión del cambio. Eh, Tiene que conocer de gobernanza, de ética, de gestión de riesgo. Y otra cosa muy importante para mí es que sepa diferenciar lo que son las cualidades humanas. Los líderes tienen que potenciar las cualidades humanas y saber dónde le va a delegar a la inteligencia artificial. Entonces, es una combinación, gestión del cambio, limitaciones del IA, gestión de las capacidades humanas. Son muchos los skills que tienen que tener los nuevos líderes hoy para implementar inteligencia artificial en sus organizaciones. ¿Piensas de eso, Iván? Marcelo, son las 10:52 y hay unos temas que nos interesan como tratar en estos minutos que nos hacen falta y es los desafíos que vienen. Entonces, uno de esos desafíos es en todo este toma de decisiones autónomas, como reservar un vuelo o a reasignar recursos y se equivoca, ¿dónde queda la responsabilidad? Ya María
María Claudia había preguntado algo de eso, pero esos retos legales y éticos y de gobernanza que enfrentan hoy las empresas, ¿dónde queda, dónde queda esa responsabilidad? Eh, queda en el diseño del proceso, queda en el diseño del proceso. No vas a dejar la responsabilidad en un IA, menos si no es un... eh, hoy estás consumiendo modelos que pueden ser de terceros, o los bajaste y los desarrollaste vos. Si son de terceros, no le puedes delegar. Hablemos de los más comunes: OpenAI, Anthropic, Google. Hoy ponen a disposición de todas las empresas que vos puedas consumir modelos. No le vas a poder delegar a ellos responsabilidades. Cualquier fallo que vos tengas en tu diseño de IA es responsabilidad tuya que diseñaste el proceso. O sea que la responsabilidad siempre está en la gestión de armar un buen agente armar un proceso agéntico. No lo puedes delegar. Eso queda en vos que diseñaste. Vos sos el dueño del proceso y vos sos dueño de la responsabilidad de lo que uses, que hagas con esa IA. Marcelo, ¿y cómo se mantiene esa trazabilidad en esas decisiones? Eh, cada etapa del proceso agéntico, desde el caso del WhatsApp que decía, desde que ingresa eh, una comunicación, si pasa por un modelo LM, si después pasa a uno o N agentes, cada paso de ese proceso tiene que tener trazabilidad. Eh, Ah, ok. es, Tiene que tener un log, trazabilidad y umbrales de riesgo que vas a dejar que pase o no pase un humano. En toda la etapa de un proceso tenés que tener trazabilidad y gestión del riesgo. Para ir cerrando, Marcelo, ¿cuál sería esa recomendación que tú le harías desde Conecta, desde lo que ustedes vienen haciendo a las diferentes empresas en la región? O sea, ¿qué deben de tener en cuenta? ¿Qué deben cuidar? O sea, hemos hablado mucho de esto, pero digamos, en resumen, definitivamente tenemos que entrar en este mundo, ¿no? O sea, todas las Sí. organizaciones tienen que ya estar trabajando con estos temas, unas más rápido, otras de manera más lenta, pero ¿cuál sería esa recomendación final que tú les darías? Eh, pri- Primero a los líderes de las empresas que estén informados. Yo me creé un agente, hablando de agente, que todas las mañanas o cada 2 días, porque si no era mucho, busque en todos los foros de inteligencia artificial, en todos los foros de tecnología, que busque las noticias más relevantes. Entonces, el primer punto, que se informen, que se actualicen y vean la experiencia que están teniendo las otras empresas. Si es de su sector, mucho mejor. Salió hace poco un informe del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que habla de la brecha de inteligencia artificial, que para mi entender es viejo porque es del año pasado, ha recolectado la información, pero es bastante válido, que solamente el 5% de los modelos, de las intenciones, las inversiones están siendo redituables, el 95% no prosperan. Entonces, el primero que haría es identificar casos de negocios en sus corporaciones. La primera cosa que haría. No iría a tratar de implementar en toda la empresa. Buscaría casos puntuales que puedan medirlo. Que integren la IA en flujos de trabajo, exclusivamente en flujos de trabajo, que no sean esfuerzos aislados en distintas áreas, si bien les pueden dar herramientas, y que miden los resultados, ¿no? Que miden los resultados. Cada implementación tiene que medir los resultados, y si no, descarten rápidamente. Donde Marcelo, ¿qué errores Conecta deberían entra, evitar? no, Bueno, disculpa. No, que allí iba a decir era que allí es donde Conecta entra a apoyar a las organizaciones, ¿no? Correcto, y que busquen un aliado que conozca de su negocio, no solamente tecnología, que conozca de su negocio y que conozca de su proceso. Si vas a llamar a la mejor empresa de tecnología y sos una empresa de medicina, si la empresa no conoce medicina, seguramente fracasa. Si vas ahí entramos nosotros, o sea, sabemos del negocio porque lo sufrimos nosotros mismos y lo hemos visto y lo hemos generado con distintos clientes en distintos rubros. O sea, empatizas mucho más rápido con una empresa que conoce tu negocio
que pues, por el solo hecho de tecnología. Nos pasa lo mismo a nosotros cuando contratamos tecnología para nosotros. Bueno, Iván, María creo que hay Claudia. otra pregunta Bueno, démosle. de Luis. Luis ha estado muy participativo. Muchísimas gracias, Luis, de verdad. Luis pregunta, perdón, a ver si, Dice, por ejemplo, por ejemplo, en esa gente que te construiste para cada 2 días, te busque artículos, lo hiciste totalmente sin programación. ¿Qué modelo usaste? 0% programación, no ejecuté ninguna línea de código y como modelos, atrás de ese modelo estoy usando como principal el de OpenAI. Y en el caso que me quedo sin crédito, porque también es un tema a tomar en cuenta el crédito, usa otros modelos gratuitos y es 100% sin líneas de código. Todos los días a la mañana me levanto, día de por medio, me da un resumen y de lo más importante, no me lo repite los 2 días y después le puedo preguntar que me lo pase en audio, me lo pase en texto o me amplíe. La verdad que me ayudó un montón al trabajo y me ayuda diariamente eso. buenísimo. Bueno, María Claudia, yo creo que siendo ya las 11 de la mañana, hora colombiana, Marcelo, muchísimas gracias, mil gracias realmente por No, gracias a compartir esta usted. experiencia realmente muy, muy valiosa para todos, sobre todo de cómo combinar la tecnología, el criterio humano, el propósito. Y gracias a todos por acompañarnos en Cienso Forum. Esperamos realmente que esa conversación les deje preguntas útiles y sobre todo acciones concretas para avanzar con responsabilidad. Yo creo que es un tema en el que estamos creciendo y tenemos que ingresar. Y qué bueno que ya tenemos aliados que son expertos, que conocen. Así que muchísimas gracias, Marcelo, nuevamente. María Claudia, muchísimas gracias Gracias por la por la invitación. Gracias. oportunidad. Sí, Bueno, gracias Marcelo y gracias a todos, como dices tú, mira, ahí están agradeciendo, Marcelo, diciendo que realmente gracias por compartir tan excelente conocimiento. Así que nos sentimos muy, muy complacidos de haberte tenido con nosotros, de haber, yo creo que superado muchas dudas, ¿no? Uno tiene siempre muchas dudas con esto de la inteligencia artificial y cómo debe ser esa interacción, como decía Iván, con la humanidad. Entonces, muchas gracias a todos, Marcelo, Iván, un gusto estar Gracias. contigo aquí y bueno, nos vemos en una próxima charla. Bueno, gracias por la invitación, ¿eh? Espero que les haya no, servido. gracias, Marcelo, Ah, aprendimos mucho. Gracias. gracias. Gracias.